El estrecho de Hormuz paralizado y el crudo superando los $111. Así es. El Nasdaq colapsando un 11% para entrar oficialmente en territorio de corrección. Gigantes de los microchips desplomándose por una nueva arquitectura de inteligencia artificial que, bueno, amenaza su modelo de negocio central. Y no olvidemos el S&P 500 rompiendo su promedio móvil de 200 días. Exacto. O sea, esta ha sido una semana de capitulación histórica. Hola a todos, bienvenidas y bienvenidos. Este es el análisis exclusivo para The Monday Market y recordamos que el propósito de esta exploración exhaustiva es la educación y el entretenimiento bursátil. En ningún momento constituye asesoramiento financiero. Pues es un gran privilegio estar aquí para analizar a fondo lo que, sin lugar a dudas, se ha convertido en una de las semanas más complejas y reveladoras en la historia reciente de los mercados. Hay mucha neblina en el panorama. Sí, muchísima. Pero, a ver, también hay señales muy claras y sabemos dónde mirar. Totalmente. Y la misión de hoy es muy concreta. Vamos a desmenuzar toda la inteligencia financiera y los datos macroeconómicos de esta última semana de marzo de 2026. El objetivo es entender exactamente cómo la geopolítica, el fantasma de la inflación y todos estos cambios tecnológicos verdaderamente sísmicos están, pues, reescribiendo las reglas de inversión en tiempo real. Que vaya que lo están haciendo. Folio o busca proteger su patrimonio, tenga, digamos, la claridad necesaria para operar. Ok, vamos a desempacar esto, porque los números que nos dejó la semana son de muy alto impacto. Bastante. Si hacemos un zoom in al mercado general, el S&P 500 cerró cerca de los 6,370 puntos. Hablamos de una caída de casi el 8,5% desde sus máximos históricos. Pero lo verdaderamente crítico aquí es que perdió el soporte del promedio móvil de 200 días. Y, o sea, sabemos que esa no es una línea cualquiera en un gráfico. No, definitivamente no lo es. Para el capital institucional, ese promedio móvil de 200 días actúa como, digamos, la falla tectónica principal del mercado. La frontera psicológica, ¿no? Exacto. La frontera psicológica y matemática entre un régimen alcista y uno bajista. Y el problema no es solo que los inversores humanos se asusten al ver el precio caer por debajo de esa línea. Claro. El peligro real radica en los mecanismos de mercado modernos. Fíjate que hoy en día una cantidad masiva de capital está controlada por algoritmos y fondos cuantitativos. ¿Estos de paridad de riesgo? Así es. Cuando ese nivel de los 200 días se quiebra, estos sistemas informáticos están programados para reducir su exposición al riesgo de forma automática y desapasionada. O sea, ¿ejecutan órdenes de venta masiva sin pensarlo? Totalmente. Lo hacen para proteger el capital, lo que a su vez empuja los precios aún más abajo, y eso activa. Más algoritmos de venta. Exactamente. Es un efecto cascada tremendo. Es una espiral de liquidación mecánica, y donde esa espiral ha sido absolutamente brutal, pues es en el sector tecnológico. O sea, el Nasdaq cayó un 11%. Que se dice fácil, pero es muchísimo. Sí, eso ya no es un tropiezo, es la definición técnica de una corrección oficial. Pero si levantamos el cofre del índice, la realidad es mucho más oscura. El promedio de caída de las empresas individuales que conforman el Nasdaq es del 31%. ¡Wow! Y no se limita a la tecnología. El Russell 2000, que es el termómetro de las empresas de pequeña capitalización, retrocedió casi un 10%, y el Dow Jones perdió cerca de 800 puntos solo en la sesión del viernes, cerrando por ahí de los 45,160. Sí, una caída muy fuerte. Pero hay un dato técnico en el análisis que resulta fundamental para entender lo que realmente está pasando. La correlación entre las acciones del S&P 500 se ha desplomado al 13%. Y a ver, históricamente, en momentos de pánico, los inversores venden todo por igual y la correlación sube. ¿Por qué estamos viendo esta desconexión tan extrema ahorita? Pues mira, esa es la clave de toda la semana. Para visualizar este fenómeno, vamos a imaginar un cardumen de peces nadando en el océano. Ok, a ver. En condiciones normales, el cardumen se mueve como un solo organismo, girando a la izquierda o a la derecha al unísono. Todos juntitos. Exacto. Esa es una alta correlación. Si el mercado sube, todos suben, incluso en un pánico normal.
El cardumen huye la misma dirección. Pero lo que ocurrió esta semana es que un tiburón atacó directamente en el centro del cardumen. O sea, los dispersó a todos. Sí, los peces se han dispersado violentamente en todas direcciones. Algunos huyen hacia la superficie, otros caen en picada hacia el fondo del mar. Ya veo. Traducido a nuestro portafolio, esto significa que la caída del 8.5% del índice general es, digamos, un espejismo que suaviza la realidad, oculta una masacre selectiva debajo de la superficie. Claro, porque mientras los sectores de software o consumo están siendo aniquilados, Los sectores de energía o defensa militar están experimentando subidas parabólicas. Esta falta de sincronía es lo que en el análisis llamamos una corrección sigilosa. una corrección sigilosa, ¿ok? Sí, el índice no colapsa del todo porque un extremo del mercado sostiene al otro que se está hundiendo. Esa analogía del cardumen dispersándose lo ilustra a la perfección, ¿eh? Ahora, si hablamos de sectores que teóricamente nadan alejados del sistema financiero tradicional, pues tenemos que mirar a los activos digitales. Sí, ese es otro tema. Porque mucho capital minorista asumía que las criptomonedas serían un refugio contra este tipo de volatilidad macroeconómica. Pero Bitcoin cayó en un 6%, cerrando cerca de los $70,700, y Ethereum retrocedió un 7%. Así es. Lo interesante aquí es que esta caída ocurre justo cuando la narrativa dominante giraba en torno a la Ley Clarity, la Clarity Act. O sea, se vendió la idea de que este nuevo marco regulatorio iba a abrir las compuertas para que los bancos tradicionales compraran criptomonedas de forma masiva y directa. Sí, lo cual demuestra la verdad una falta de comprensión sobre la infraestructura financiera, o lo que llamamos la tubería de los mercados institucionales. A ver, explícanos eso de la tubería. Pues la ley Clarity ciertamente otorgó definiciones legales a los tokens, eso es innegable. Pero el capital institucional, como los bancos de inversión o los grandes fondos de pensiones, no funciona como un inversor minorista. No abren una app en su celular. Para nada. No abran una cuenta en un exchange y compran el activo físico o spot para guardarlo, porque eso implica un riesgo de custodia enorme para ellos. Las instituciones operan a través de derivados, contratos de futuros y productos cotizados, los famosos ETFs. Claro, instrumentos regulados. Exactamente. De hecho, si analizamos los reportes, los fondos de cobertura ya representan casi el 28% de la propiedad en el ETF de BlackRock. O sea, ya estaban adentro. Ya estaban adentro, pero utilizando instrumentos para capturar la volatilidad o hacer arbitraje, no para inyectar liquidez masiva al precio base del activo. La idea de un tsunami de dólares entrando de golpe post-regulación era, una narrativa minorista, no una realidad matemática institucional. ¡Qué fuerte! Entonces, digamos que la liquidez barata se está secando en todos los frentes, tanto en acciones de crecimiento como en criptomonedas. En todos lados. Y el motor de esa sequía tiene nombre y apellido: los datos macroeconómicos. Esta semana recibimos un golpe de realidad tremendo. Por un lado, el índice de precios al productor, el IPP de febrero, subió un 0.7% mensual. Que es altísimo. Sí, eso superó ampliamente las estimaciones, y la lectura núcleo interanual se estancó en un 3.9%. Al mismo tiempo, el sentimiento del consumidor de la Universidad de Michigan se desplomó a 53.3, o sea, niveles que no veíamos desde finales de 2025. El consumidor está asfixiado. Los consumidores están sintiendo el ahogo, totalmente. Y para coronar el escenario, la revisión del Producto Interno Bruto del cuarto trimestre de 2025 mostró una desaceleración muy brusca, marcando un raquítico crecimiento del 1.4%. Sí, y si conectamos esos 3 puntos de datos, nos encontramos frente a la mecánica exacta de la estanflación. La temida estanflación. Este es el escenario más temido por cualquier banco central en el mundo. La estanflación es fundamentalmente la combinación tóxica de un crecimiento económico anémico. Ese 1.4% del PIB. Exacto. Combinado con una inflación que se niega a morir, como vimos con el IPP en 3.9%. Esto atrapa a la Reserva Federal en un callejón sin salida absoluto. Sí, no tienen para dónde hacerse. El mecanismo es simple pero letal. Si la Fed decide bajar las tasas de interés para estimular a esa economía que se está frenando, corre el riesgo de encender nuevamente el fuego de la inflación. Claro. Pero si mantiene las tasas altas o las sube para aplastar los precios, terminará de asfixiar al consumidor y provocará una recesión severa,
Como dicen, no hay opciones indoloras. Y el mercado de deuda institucional percibe perfecto ese callejón sin salida. Por eso vimos el rendimiento del bono del Tesoro a 10 años rozar el 4.48%. Un nivel muy crítico. Y no es solo un número abstracto en una pantalla de Bloomberg. O sea, eso se traduce en que las tasas hipotecarias promedio hayan saltado al 6.5%, bloqueando a toda una generación fuera del mercado inmobiliario. Sí, es un impacto directo a la economía real. Totalmente. Con este panorama de tasas altas y crecimiento lento, la rotación del capital ha sido violenta. Y aquí es donde quiero introducir un concepto central de los reportes que está dominando la estrategia actual. La mega tendencia hacia los activos ALO. A-L-O. Por sus siglas en inglés, HALO significa Heavy Assets, Low Obsolescence. Activos pesados de baja obsolescencia. Exactamente. Y es un cambio de régimen total en la asignación de capital, ¿eh? Durante la última década de dinero barato, el mercado premiado expansiones basadas en promesas futuras. O sea, el clásico modelo de crecimiento infinito del software. Sí, comprar historias. Exacto, compraban la historia. Pero frente a la inflación estructural y las tensiones geopolíticas, el capital está huyendo hacia la realidad física, hacia cosas que se pueden tocar, que son extremadamente difíciles y costosas de construir. Y que no pueden ser reemplazadas por un algoritmo, ¿no? Ese es el punto clave. Cosas que la inteligencia artificial no puede codificar ni reemplazar. Estamos hablando de refinerías, oleoductos, terminales de gas natural, infraestructura eléctrica. La dicotomía es asombrosa si lo ves en los números. Sí, a ver. Mientras el sector de software cayó un 20% en este primer trimestre, el sector de energía ha subido más de un 33% en lo que va de este 2026. Es un contraste brutal. Y para ilustrar perfectamente por qué el software y la tecnología están tan vulnerables ahorita, pues miremos lo que pasó a nivel corporativo esta semana. Google anunció un nuevo modelo de inteligencia artificial. Sí, un anuncio que sacudió todo. Así es. Pero la noticia no fue lo que la IA puede hacer a nivel de usuario, sino su arquitectura interna. Básicamente, lograron optimizar radicalmente la forma en que el algoritmo procesa la información, reduciendo de manera muy drástica la necesidad de utilizar chips de memoria de alta densidad. Y bueno, inmediatamente después del anuncio, las acciones de gigantes del hardware como Micron Technology simplemente colapsaron. Lo cual es un evento que redefine por completo la industria. Porque hasta este punto, el mercado había comprado ciegamente la tesis del superciclo eterno de hardware. De que siempre se iban a necesitar más y más chips. Exactamente. La presunción era lineal. Creían que modelos de IA más avanzados requerirían invariablemente más chips físicos, más servidores y más energía bruta. Claro, lógico. Sin embargo, el anuncio de esta semana nos muestra cómo opera el verdadero progreso tecnológico. La eficiencia del software puede canibalizar la demanda de hardware. ¡Wow! Canibalizar la demanda. Sí, si el código base se vuelve tan sofisticado y optimizado que requiere menos poder computacional puro para lograr el mismo resultado, el volumen de ventas de chips se contrae. Tiene todo el sentido. La optimización algorítmica reemplaza la fuerza bruta física, y eso destruyó las proyecciones de ingresos de múltiples empresas de semiconductores. Y esa vulnerabilidad se extiende por todo el ecosistema tecnológico, afectando incluso a las grandes joyas de la corona. Las famosas 7 magníficas también están sufriendo los embates de esta corrección sigilosa. Sí, nadie se salva. Microsoft ha retrocedido casi un 34% desde sus máximos. Meta ha caído un 33% y Tesla un 26%. Un golpe fuertísimo. Ahora, curiosamente, Apple ha mostrado mayor resiliencia, con una caída un poco más moderada, cercana al 13%. Si analizamos la estructura de todo esto, parece que la valoración de Apple estaba anclada a flujos de caja de hardware de consumo muy sólido, mientras que las otras dependían agresivamente de que la inteligencia artificial generara ganancias masivas e inmediatas. Totalmente de acuerdo. Y por cierto, esta iliquidez también está castigando a los mercados privados. El colapso del Fundrise Innovation Fund, que perdió un 45%, es un recordatorio muy severo de que cuando la liquidez se seca, los activos no cotizados son una trampa mortal para el portafolio. Así es, porque cuando el capital se vuelve escaso, el mercado exige ver la rentabilidad hoy, en efectivo, no en una proyección en Excel a 10 años.
Totalmente. Aterrizando todo esto hacia el panorama actual, si cerramos el capítulo de la semana pasada y observamos el mapa de ruta que tenemos por delante para abril, pues el escenario se vuelve predominantemente geopolítico. Sin duda. El verdadero epicentro de la inestabilidad global en este momento es el Estrecho de Hormuz. Para dimensionar esto, estamos hablando de un punto de estrangulamiento geográfico por el cual transita aproximadamente el 20% del suministro mundial de petróleo y una fracción gigantesca de gas natural licuado. Y actualmente esa arteria global está completamente bloqueada. Y las matemáticas logísticas detrás de un bloqueo en Hormuz son, digamos, implacables. Sí, explícanos eso. No se trata simplemente de que los barcos tengan que fondear y esperar. Al cerrarse ese paso, la flota mundial de buques petroleros debe alterar sus rutas comerciales y rodear todo el continente africano por el Cabo de Buena Esperanza. Que es una vuelta enorme. Es una vuelta gigantesca, y el mecanismo de impacto es profundo. Esto no solo añade semanas al tiempo de tránsito, sino que dispara exponencialmente el consumo de combustible de las propias navieras. Claro, les cuesta mucho más mover la misma carga. Exacto. Paralelamente, al operar en zonas de riesgo o de conflicto extendido, las primas de los seguros marítimos se multiplican por 5 o por 10 en cuestión de días. ¡Wow! Entonces, todo este capital de trabajo adicional, sumado al retraso en los inventarios, nos crea un choque de oferta estructural. O sea, no es un bache temporal. Altera el costo base de producción de prácticamente todo lo que se manufactura y transporta a nivel global. ¡Qué impresionante! Y ese choque de oferta ya se está fijando en los precios. El crudo Brent superó la barrera psicológica de los $111 por barril y el WTI ronda los $99. Sí, niveles de mucha alerta. La administración estadounidense ha pospuesto ataques planificados a la infraestructura de Irán, primero por 5 días y luego extendiendo la ventana hacia el 6 de abril para permitir vías diplomáticas. Sí, buscando una salida. Exacto. Sin embargo, sabemos que las negociaciones para un plan de paz de 15 puntos fueron rechazadas por Irán. Y toda esta presión bélica y logística nos lleva a un aniversario corporativo bastante oscuro, lo que en la jerga del mercado se conoce como el Liberation Day. Uy, el famoso 2 de abril de 2025. Ese mero. Hace apenas un año, el mercado sufrió una dislocación brutal cuando se implementó un arancel mínimo y universal del 10% sobre las importaciones. Ese evento borró billones de dólares en valor de capitalización. Y es que el problema central con los aranceles es entender su mecanismo de transmisión económica. Un arancel repentino no funciona como un aumento gradual de costos que una empresa puede, modelar financieramente y prepararse. No te avisan. Exacto. Actúa como un impuesto instantáneo e imposible de planificar sobre cada componente individual dentro de una cadena de suministro globalizada. Claro, de repente todo es un 10% más caro. Y una empresa no puede simplemente aumentar el precio de su producto final al consumidor en un 10% de la noche a la mañana sin destruir su demanda. La gente deja de comprar. Por lo tanto, las empresas tienen que absorber ese choque con su propio margen de beneficio. El margen de ganancia se evapora instantáneamente. Y los ecos de ese colapso arancelario, pues, resuenan hoy. Existen nuevas discusiones de aranceles como respuesta a controles de exportación en Asia. Si la tasa arancelaria efectiva se ubica en el 11% y a eso le sumamos un petróleo a $111 por la crisis de Hormuz, la presión sobre las corporaciones es gigantesca. Gigantesca, sí. De hecho, los modelos en los análisis proyectan que la probabilidad de que la economía estadounidense entre en recesión supera ya el 60%. Es un número muy alto para ignorarlo. Demasiado alto. Y con la Reserva Federal mostrando esta paciencia agresiva, manteniendo las tasas entre 3.50 y 3.75%, el mercado ya no espera recortes pronto. Incluso hay quien prevé posibles alzas. Exactamente. Veremos el verdadero impacto de esta compresión de márgenes esta misma semana, que será más corta debido al feriado de Viernes Santo. En el calendario tenemos reportes cruciales. McCormick, Nike y Encino reporten el martes y Conagra el miércoles. Siendo muy pragmáticos con la audiencia, ¿qué señales debemos buscar en los balances de empresas de consumo como Nike o Conagra ante este panorama? Pues mira, la métrica reina esta semana no es el volumen de ventas, es el margen de operación.
Ok, el margen. Fíjate que lo interesante aquí es la elasticidad del consumidor. Con la gasolina promediando los $4 por galón a nivel nacional, el ciudadano promedio tiene que destinar una porción significativamente mayor de sus ingresos solo para ir a trabajar y comprar lo básico. Actúa como un impuesto invisible. Tal cual. Entonces, la gran pregunta para Nike o Conagra es, ¿han perdido la capacidad de trasladar esa inflación al cliente final? Ya entiendo. Si estas empresas reportan márgenes severamente comprimidos o emiten guías de ganancias a la baja, nos estarán confirmando que el consumidor estadounidense, que recordemos representa 2/3 del PIB, finalmente ha llegado a su punto de quiebre. Si los márgenes colapsan, las valoraciones actuales todavía tienen mucho espacio para caer. A ver, permíteme hacer de abogado del diablo por un momento. Adelante. Porque si tomamos todas estas piezas del rompecabezas de manera aislada, el panorama es aterrador. Sí, asusta a cualquiera. Tenemos el índice del miedo, el VIX, operando por encima de los 31 puntos, lo cual es territorio de pánico extremo. Tenemos una crisis en Medio Oriente, bloqueando la principal arteria petrolera, la inflación repuntando, márgenes bajo amenaza por aranceles y una Fed atada de manos. La intuición lógica dictaría liquidar el portafolio completo y buscar refugio en efectivo. Es lo que muchos piensan, ¿sí? Sin embargo, porque un enfoque analítico sugiere que el inversor diversificado no debería capitular en este momento. Es una duda natural que surge en estas circunstancias. Pero para abordarla, es necesario desconectarnos de la emoción del momento y revisar el comportamiento histórico y estadístico de los mercados frente a choques exógenos. Los números fríos. El índice VIX cruza ese umbral del terror de los 30 puntos. Y la métrica que rescata Tom Lee es verdaderamente contraintuitiva para quien se deja llevar por el pánico, porque históricamente, cuando el VIX supera los 30 puntos en medio de una crisis, existe un 90% de probabilidad de que el S&P 500 registre rendimientos positivos en un horizonte de apenas 3 meses. 90%, sí. Es abrumador. Es altísimo. Y la mecánica detrás de este 90% de probabilidad es lo que llamamos la limpieza del mercado o la capitulación total. Pensemos en cómo funciona. A ver. Cuando el VIX alcanza niveles superiores a 30, significa que el pánico ya ha provocado liquidaciones forzosas, las famosas llamadas de margen, y que aquellos inversores con menor tolerancia al riesgo ya vendieron sus posiciones. O sea, el que iba a vender por miedo ya vendió. Exactamente. Esencialmente, todos los que tenían la intención o la necesidad de vender ya lo han dicho. El mercado se vacía de vendedores, y al ocurrir esto, se establece un suelo técnico muy firme. A partir de ese punto, el mercado requiere de muy poco capital comprador nuevo para que los precios reboten con mucha fuerza. Claro, porque ya no hay presión de venta. Además, creo que es vital contextualizar el tipo de crisis que estamos viviendo en este 2026 frente a la memoria traumática que muchos inversores aún tienen del año 2022. Sí, son escenarios que no se pueden comparar. Son naturalezas de riesgo completamente distintas. Totalmente diferentes. En 2022, el sistema financiero enfrentaba un fallo multiorgánico. La inflación llegó al 9.1% debido a una expansión monetaria desmedida. La Fed estaba atrasada, entró en pánico e incrementó las tasas violentamente desde el 0 hasta el 4.25% en tiempo récord. Destruyendo todas las valoraciones. Exacto. Destruyeron la base de valoración de todos los activos. El problema actual en 2026, aunque visualmente es muy dramático, es de otra índole. Sí. La inflación base oscila entre el 2.4 y el 2.7%. E incluso si el choque petrolero la empuja temporalmente al 3% por la guerra, sigue siendo una fracción de lo que fue en 2022. Las tasas de interés ya están normalizadas y estables. Lo que enfrentamos hoy es un choque de oferta geopolítico y localizado, no una falla sistémica e irresoluble del crédito mundial. Y la conclusión derivada de esa tesis, pues es que los conflictos geopolíticos, por trágicos e impactantes que sean a corto plazo, suelen estabilizarse o encontrar nuevos equilibrios logísticos. Las rutas comerciales se adaptan. Siempre lo hacen. Entonces, para un portafolio de inversión sólido y diversificado, vender activos de calidad en el punto máximo de pánico estadístico es casi siempre un error irreversible. Quien liquida sus posiciones hoy asume el riesgo asimétrico de tener que recomprar esas mismas acciones mucho más caras cuando la recuperación en forma de V se materialice. Efectivamente.
La historia económica demuestra una y otra vez que la volatilidad impulsada por la geopolítica genera las mejores ventanas de oportunidad para adquirir activos de alta calidad a precios castigados. Pues con todo este contexto macroeconómico desempacado, nos acercamos al final de nuestra exploración. Y como es costumbre, antes de plantear la estrategia final, debemos trazar las grandes incógnitas que guiarán el resto del semestre. Este panorama nos deja dos interrogantes estructurales fundamentales que el mercado deberá resolver. A ver, ¿cuáles son? En primer lugar, frente a la evidencia de que los nuevos modelos pueden optimizar radicalmente los procesos computacionales, estamos presenciando el colapso permanente de las valoraciones hiperinfladas en el sector de software-hardware para IA. Interesante. Y en segundo lugar, en el ámbito económico real, ¿podrá la economía estadounidense absorber este choque logístico global y mantener su crecimiento? ¿O la combinación del galón de gasolina a $4 y las hipotecas al 6.5% terminarán por asfixiar al consumidor y desencadenar esa recesión que los modelos ya anticipan? Híjole, son preguntas cuyas respuestas definitivamente redefinirán la rentabilidad del resto de la década. A modo de conclusión, la estrategia de preservación y crecimiento patrimonial que emana de toda esta inteligencia de mercado es clara. En un régimen de estanflación y baja correlación en los índices, la indexación pasiva deja de ser un refugio seguro. Ya no basta con comprar el mercado general y sentarse a esperar. Exacto. Es un entorno de selección de activos quirúrgica. Es el momento de buscar alfa, o sea, rendimientos superiores al promedio, enfocándose en empresas reales, con mecanismos tangibles. Sí, buscar compañías con flujos de caja robustos. Así es, modelos de negocio con poder de fijación de precios para trasladar la inflación y preferiblemente alineadas con la megatendencia halo que mencionábamos, infraestructura crítica, energía y activos pesados invaluables. El mercado nos acaba de recordar abruptamente el valor crítico del mundo físico frente a la especulación digital. Totalmente. En la economía actual, la seguridad de las cadenas de suministro y el control de los activos físicos representan la verdadera prima de valor. Pues, para quien busca proteger su portafolio e interpretar correctamente las señales estructurales que se esconden debajo del ruido de los titulares mediáticos diarios, la información es la herramienta más valiosa. Si esta exploración ha aportado claridad técnica y estratégica para navegar estas aguas turbulentas, sugerimos suscribirse al canal y apoyar el contenido con un like. Esto permita que los algoritmos sigan destacando el análisis exhaustivo e imparcial que realmente impacta en la toma de decisiones. Ha sido un análisis profundo y muy necesario para descifrar esta compleja coyuntura. ¿Qué tal? Este fue el análisis exclusivo para The Monday Market. Hasta la próxima semana. ¿Lograrán los gigantes del software rediseñar sus modelos de negocio antes de que la escasez de liquidez los alcance? ¿O veremos la reestructuración corporativa más agresiva de esta generación? Queda para la reflexión.